pero todo sea por Rafa, ¿de acuerdo? Va por ti, Rafa. De este modo, y ante el asombro de quienes llenaban anoche el Teatro Principal de Zaragoza, se rendía homenaje al desaparecido Rafa Angulo. Ocurría en los Premios de la Música Aragonesa. Uno de sus organizadores, lo están viendo, se rapaba la cabeza como tributo a una de las personalidades más inquietas de la movida musical zaragozana. Sigues metiéndonos en unos líos cada año, ¿ves? Sigues igual, como siempre. Una gala llena de emociones la que se vivía anoche en esos Premios de la Música Aragonesa, que cumplen 17 años y que han estado muy repartidos, Javier. Calavera se ha alzado con el premio al mejor grupo. El de mejor álbum ha sido para Copiloto y el de grupo con mayor proyección ha sido para White Coven. Además de aportar su particular ritmo a la noche, los B-Vocal recogieron el reconocimiento a 20 años de trayectoria, en una 17ª edición de los Premios de la Música Aragonesa, donde Calavera se alzó con el premio al mejor grupo. Es que, bueno, teníamos 4 nominaciones, ya habían salido 3 que no habíamos ganado y digo, bueno, pues el de grupo no nos lo llevamos, pero al final ha sido una sorpresa, o sea, que guay. El mejor álbum 2016 ya tiene el nombre de Los Puentes Hundidos de Copiloto, mejor álbum autoeditado para Los Bengala, y My Expansive Awareness se llevó el galardón a la mejor canción. Premios de la música aragonesa que han estado muy repartidos. De Bronson, mejor directo, Dada, mejor videoclip y White Coven, grupo con mayor proyección. Ahora mismo estamos grabando el disco, pero tenemos planes de futuro para un EP, un proyecto bastante personal que tenemos ahí entre manos. Eso, encantados en realidad de que mole la puesta en escena y de que mole el rollo que le hayamos al vídeo también, donde además de echar risa, pues era un poco darle una vuelta a esto del mundo de la música. Y reconocido el apoyo a la música de la asociación Arrebato, los más reivindicativos en una noche en la que el principal vibró con Julio de la Rosa y su recuerdo a Rafa Angulo, y en la que quedó claro que tanto talento no cabe en un solo escenario.